Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Diana, hola Lili, Hola, profe, ¿qué tal? ¿cómo están? Súper bien. Mi Súper bien. Qué suerte, me alegro. O sea, entraron dos en honor al tiempo, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Mi nombre es Lilian Pérez, Lilian Diana Pérez, así que son mi tocaya. Así. Conmigo van a tener la materia de ética profesional y que tengo entendido que iniciaron el lunes, ¿verdad? Con el profe Sí, Marcelo profe. Llamoses, ya Marcelo Llamosas, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, genial. Bueno, conmigo van a tener los miércoles, todos los miércoles. Yo generalmente la secretaria envía dos links, hago dos entradas de 40 minutos. Creo que la secretaria ya les envió la fecha de los parciales y las finales. Nuestra parcial es el 18 de mayo y la final sería el 15 de junio, de los cuales la parcial es de 40 puntos. Generalmente suelo dar un trabajo de investigación de 10 puntos, entonces hago el examen sobre 30 puntos, todito selección múltiple. Y lo mismo para el examen final, hago un trabajo final para que puedan, de manera que puedan juntar puntos y puedan pasar con buenas notas. También hago todo selección múltiple en mi examen, de manera que una vez que ustedes rindan todo, la computadora automáticamente les envía su puntaje final. No sé si tienen alguna consulta o pregunta antes de iniciar la clase de hoy. Profe, el tema de la parcial, de que yo sepa, no pasó la licenciada. Bueno, No entonces, llegué a ver. entonces pueden anotar. Mi examen parcial es el 18 de mayo. Ok. ¿Y el otro, la final, profe? El final es el 15 de junio. Mm. Voy a crear un grupo, les voy a mandar cómo voy a organizarme en la clase y a partir de cuánto se pasa la escala de notas, de manera que puedan ustedes ir sumando sus notas, ya sea el parcial, el trabajo de investigación. Entonces ustedes ya pueden saber de esa forma si es que pasan o no la materia. Voy a crear un grupo. Ok, profe. Y bueno, si no tienen ninguna consulta, como les dije, mi nombre es Lilian, tengo una maestría en ciencia de la educación y también soy abogada. Entonces vamos a arrancar la clase de hoy. Vamos a hablar eh, de lo que es la ética profesional. Pueden ver mi vía dispositiva, Lili Diana. Sí, profe, se ve. Bueno, esta en realidad es la unidad 1. Voy a agrandar mi power. Ahí está. Bueno, esta sería la unidad 1. Vamos a hablar acerca de lo que es la ética profesional, una introducción a la ética profesional que nos dice que la ética tiene que ver con el compromiso de ser una buena persona. Bueno, al hablar de la ética, luego estamos hablando de principios y valores que tiene un profesional el día de mañana ustedes cuando se reciban de técnico superior en hotelería y turismo. Entonces, deben de guardar una buena conducta en el ejercicio de la profesión. ¿Por qué? Porque en el caso de que se comporten fuera de las normativas legales o fuera de los valores y principios que nuestra sociedad acepta como válidos, entonces lo que hace la sociedad es prejuzgarle a las personas en el ejercicio de la profesión. Entonces, por eso nos dice que la ética tiene que ver con el compromiso de ser una buena persona, lo cual pasa por la realización del bien común. O sea, siempre hacer el bien a, a las personas que viven dentro de una sociedad para brindarle un buen desempeño de la profesión que uno optó por estudiar. Es la rama del saber que se ocupa del estudio, de las acciones morales de los individuos y de los grupos, así como de las reglas y normas que rige el comportamiento en una sociedad.
¿Hasta ahí no tienen ninguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta? Bueno, vamos a continuar. Los seres humanos, a pesar de nuestros condicionamientos, hacemos opciones fundamentales. Tiene que ver con el bien personal de la autorrealización o felicidad, para lo cual participamos una actividad comunitaria que permitió a la revalorización de nuestras actividades humanas. Bueno, cuando hablamos de actividades humanas, hablamos del desempeño de las actividades que uno hace, ya sea como persona humana o como profesional, para ayudarle a los demás. Ética, concepto, ética profesional, concepto. Se define como un conjunto de normas y valores morales que los profesionales de un determinado sector deben respetar durante el ejercicio de su profesión. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros el día de mañana, cuando ofrezcamos nuestros servicios profesionales debemos de seguir ciertas normas, y aparte de ello, debemos seguir los valores que nos fueron inculcados desde nuestro seno familiar, ¿verdad? Y esos valores son el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, el amor, la empatía, todos esos valores que uno desde el seno familiar aprende y va desempeñando en su actuar diario. Entonces, la ética profesional es un conjunto de normas y valores que el profesional debe seguir y respetar durante el ejercicio de su profesión. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, Diana, Lili? No, profe. Bueno, vamos a continuar. El principio del comportamiento profesional. A ver, ¿quién me puede leer de arriba? Porque no puedo ver de mi herramienta. ¿Qué dice esta parte? Comportamiento profesional. Bueno, comportamiento profesional. El principio del comportamiento profesional, que es, impone una obligación a qué, a cumplir con las leyes. En este caso, ¿cuáles van a ser las leyes? Las leyes que la sociedad nos impone, lo cual debemos de cumplir. ¿Y cuáles son eso? Por ejemplo, las leyes penales, las leyes civiles, la Constitución Nacional. Y en cuanto a los reglamentos relevantes, se refiere a esos reglamentos internos que hay dentro de una determinada empresa, ya sea dentro de un hotel, dentro de una posada, dentro de una empresa que se dedica a vender alimentos o productos. Entonces, a eso se refiere y reglamentos relevantes. Y evitar cualquier acción que conozca o deba conocer, que pueda desacreditar al profesional en sí. ¿Esto qué incluye? Estas acciones sobre las cuales, sobre las que un tercero razonable y bien informado, ponderando todos los hechos y circunstancias específicas conocidos por el momento. Ay, se me fue otra vez adentro. ¿Quién me puede leer esta parte, por favor? Por el momento de qué dice. En el momento concluyera que afectan de manera adversa la buena reputación de la profesión. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, entonces, el comportamiento profesional, sí o sí, nosotros tenemos que cuidar y cumplir con todas las normativas que hay dentro de nuestra profesión. ¿Por qué esto les digo? Porque hay situaciones que de repente uno como profesional le hace incurrir en ciertas acciones que la sociedad no acepta como válidas, ¿verdad? Entonces ahí es donde se juzga la personalidad del profesional en sí. Y es como le llevo de la compañera, que esto que incluye circunstancias conocidas por en el momento en que al profesional se les juzga la reputación, o sea, su buena reputación de la profesión, que es como lo que pasó, por ejemplo, en estos sindicatos de camioneros, donde solicitaron una suma de dinero para
evitar los piquetes, o sea, el cierre de rutas. ¿Y qué pasó? Se le grabó, se le imputó y va a ser juzgado su conducta como miembros del sindicato. ¿Por qué? Por pedir dinero para evitar hacer tal o cual acción. Y ahí es cuando ya se compromete eh, el profesionalismo de dicho profesional, ¿verdad? En este caso eran representantes de un sindicato, ¿verdad? Que luchan por los derechos de los agremiados, ¿verdad? Que en este caso se vio afectado por una mala conducta por parte de ellos. Entonces ahí es donde ya existe un conflicto en cuanto al actuar de dichas personas. Entonces por eso es de que cada profesional debe de cuidar su actuar en el ejercicio de la profesión porque el día de mañana van a ser juzgados por tal o cual acción. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la ética? La ética nos ayuda a reflexionar sobre cuál debe ser el mejor comportamiento del ser humano dentro de la sociedad, en independencia o más allá de la moral que se nos transmitió en la familia, que son los valores y los principios de la religión que profesamos. Ahora que en ese sentido cada uno opta por la religión que desee profesar. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? No, profe, todo bien claro. Bueno, ¿cuál es la diferencia en que del profesional, del personal y el empresarial? ¿Cuál es la diferencia de la ética personal y empresarial? La ética personal hace referencia a qué? A los valores, las actitudes y comportamientos que rige la vida diaria de cada uno de los individuos y sus relaciones personales. O sea, la ética personal hace relevancia con respecto a las actitudes de las personas que son propias de cada persona, que rigen su vida diaria, o sea, su vida o desenvolvimiento diario dentro de una sociedad y ese relacionamiento que esa persona tiene con los demás colegas, ¿verdad? La ética personal está relacionada con la profesional, o sea, con el profesional, en el sentido de que las personas puedan aplicar. ¿Me están escuchando? Me sale que mi internet es inestable. ¿Pueden ver mi guía dispositiva, verdad? Sí, profe, se ve y se te escucha. Ah, bueno. Eh, que puedan aplicar sus principios y valores personales durante el ejercicio de su profesión, lo que llevaría a la ética profesional. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la diferencia? En el primer punto, con la ética personal, nos habla acerca de las actitudes o comportamientos que tiene una persona con respecto a otras personas. Y la ética en el sentido empresarial está relacionada en el sentido de cómo van a aplicar esos principios y esos valores en su vida profesional, o sea, en el ejercicio de su profesión, cómo van a ir desarrollándose conforme a esos valores y a esos principios. Y por sobre todo la capacidad que cada uno tiene para poder desarrollar de manera correcta la profesión que optó estudiar. En este caso ustedes, el caso de hotelería y turismo, que la carta de presentación, uno es luego la imagen, la buena apariencia, y dos, la amabilidad, que por más que nos hayamos despertado con o sea, que un día donde eh, lastimosamente tuvimos un día malo, no por ello van a ir a rematar por las personas quienes llegan al hotel donde van a trabajar, ¿verdad? O de repente si van a ser guía o van a participar de algún evento, entonces siempre es la mejor cara. Una sonrisa, por más que el día sea malo, entonces, ¿por qué? Porque nosotros lo que estamos vendiendo es servicios. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de ejercer nuestra profesión. ¿Quién me puede leer la primera parte, por favor? Por otro lado, la ética Ahí. empresarial se refiere a las decisiones éticas de las organizaciones de un contexto comercial. Aquí, Hola.
Lili, no te etcétera. escucho. Bueno, aquí, bueno, incluyen las decisiones éticas de las decisiones en un contexto comercial. Aquí entraría el cumplimiento normativo, las relaciones con el cliente, que es el relacionamiento que el profesional tiene con las personas. Hola, hola, me sacó mi internet, está un poco inestable. Voy a volver a compartir mi vía dispositiva. ¿Pueden ver ahí, chicas? Sí, profe. Me saca mi internet, está un poco rarito. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Bueno, se aplican a 3 niveles distintos al personal, profesional, empresarial, sin embargo, también están íntimamente relacionadas, ya que la ética personal puede influir en el comportamiento profesional y ambos a su vez en los valores de una organización. El día de mañana, cuando ustedes presten sus servicios profesionales, ya sea en un hotel o en otro lugar, ¿verdad? Dedicado al área de donde cada uno va a ejercer su profesión. Entonces, lo que esta parte nos quiere decir es que nuestro comportamiento sí influye en el actual profesional de cada uno de ustedes, así como a su vez también va a influir en los valores de la organización. Cuando entramos a prestar nuestros servicios profesionales dentro de una empresa, lo primero que hacemos es firmar un contrato de trabajo. Después la empresa nos da el reglamento interno de la empresa de cómo va a regir nuestro comportamiento dentro de ese lugar o establecimiento donde vamos a prestar nuestros servicios profesionales, así como nos da la visión, la misión y los valores que sustentan, por ejemplo, qué sé yo, el hotel o de repente la posada o el lugar donde van a prestar su servicio, cuáles son los valores de la empresa. Entonces, esos valores es lo que uno debe de demostrar o tiene que influir en su comportamiento durante el ejercicio de su profesión o durante presten sus servicios dentro de la empresa, ya sea pública o sea privada. Sí o sí, cada empresa tiene su propia visión o misión, de los cuales, y obviamente también su propio reglamento interno, de los cuales nosotros debemos de leer y ajustar nuestro comportamiento conforme a ese reglamento que la empresa tiene. Bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Lili. No, profe, está muy bien claro. Bueno, con esta parte terminamos acerca de la ética profesional para luego entrar en lo que sería la moral. ¿Qué entienden por moral ustedes? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Alguna idea? ¿Tiene alguna idea de lo que es la moral? ¿No? No te escuché, profe. ¿Qué es la moral? ¿Me escuchan? ¿Qué entienden por moral? Hablamos de lo que es la ética. Y ahora vamos a hablar de lo que es la moral. ¿No tienen alguna idea? Bueno, vamos a quitarnos la dudita. ¿Qué es la moral? Es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración. ¿Para qué? Para establecer lo que está bien o lo que está mal. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Lili y Diana? Que la moral es algo que nos da, que es algo que se nos transmite a nosotros de generación en generación. Que, por ejemplo, los abuelos a los papás a los hijos y nosotros a nuestros hijos. De lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por eso dice que trata de establecer lo bueno de lo malo.
Como materia de estudio se centra en el análisis en distintos niveles como el filosófico, el cultural, entre otras cuestiones de conceptos como el bien y el mal relativo a la conducta del ser humano dentro de una sociedad. Y por ejemplo, el actuar de este caso, de este hecho que pasó con el tema ese de los camioneros que solicitaron una coima de no sé cuántos miles de dólares para evitar el cierre de rutas. Eso, por ejemplo, está mal. Y esa conducta mala es lo que le va a juzgar, en nuestro caso, el representante de la sociedad, que es la fiscalía. Entonces, por eso es que estudia el bien y el mal relativo a la conducta. ¿Qué quiere decir la conducta? Relativo al comportamiento humano dentro de la sociedad. Y en este caso su comportamiento fue malo. ¿Por qué? Porque solicitó una suma de dinero. ¿Para qué? Para evitar el cierre de rutas. Entonces le pidió una suma al gobierno para evitar que los camioneros cierren la ruta. Entonces esa conducta es lo que va a juzgar la sociedad. La moral es también un estado de ánimo de una persona o un grupo de personas que habitualmente se usa con un significado positivo de ánimo o de confianza en las capacidades para conseguir un objetivo, aunque también puede tener un sentido negativo. Por ejemplo, la moral baja. En este caso vamos a ver al mismo ejemplo de los camioneros. Como adjetivo moral significa que algo es perteneciente o relativo a lo que se considera como bueno a nivel social. De un modo coloquial o de un lenguaje común y genérico, la moral indica que algo es correcto, aceptable o bueno en relación a la conducta de la persona, que sería lo opuesto a la inmoral. Por ejemplo, la conducta de, por ejemplo, cuando en cada Semana Santa hay descontrol, se van a ciertos lugares donde se toma, se hace bailes obscenos, eróticos, inclusive va más allá también de lo que uno puede aceptar como bueno o malo, porque enfrente de muchas personas hacen ciertas conductas que no están aceptadas, ¿verdad? Entonces eso es lo que juzga la sociedad. Uno cuando ya es profesional debe de abstenerse de realizar ciertos tipos de situaciones que el día de mañana puedan usar en su contra. Por ejemplo, ya no vamos a poder alzar fotos, ¿verdad? Donde estamos así en un comportamiento que no es apropiado. Tampoco podemos alzar fotos donde estamos, qué sé yo, tomando o ya estamos en un estado donde ni uno no puede con su propia persona. Entonces son ciertas cosas que uno ya como profesional debe ir resguardando, ¿verdad? Para que el día de mañana no sea usado en su contra, como dice, ¿verdad? Si, por ejemplo, alguna, qué sé yo, tenemos aspiraciones políticas, entonces, ¿qué es lo que hoy en día sucede mucho? Es que bajan fotografías o fotos de cosas que ya pasaron hace 5, 6, 10 años, entonces utilizan en tu contra. ¿Para qué? Para poder desacreditar tu persona dentro de la sociedad. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Entonces seguro se preguntan por qué tendrán o tienen esta materia. Bueno, esta materia es la base de todo. ¿Por qué? Porque uno como profesional debe tener muy en cuenta eh, todas estas situaciones. ¿Por qué les digo? Porque de repente, si es que actúan o realizan acciones que la sociedad no acepta, esa acción puede ser juzgada, ya sea por representantes de la sociedad, que como les dije, el Ministerio Público, o de repente por personas privadas que somos nosotros, que de repente no vamos a juzgarle con una normativa penal o van a ser castigados con pena privativa de libertad o van a pagar una multa por su actuar, sino que
Cuando la sociedad ya te prejuzga, o de repente lo que está muy de moda hoy en día, el escrache de las personas cuando te tratan mal, ¿verdad? Que fue lo que pasó en el caso, no sé si llegaron a ver en la televisión, en el caso de una empresa que se dedica a vender eh, empanadas Don Vito, cuando una persona entró en el lugar, en el establecimiento, ¿verdad? Para comprar, hacer pedido, y porque le entregó mal o qué sé yo, empezó a gritarle, a decirle montones de cosas, a denigrarle uno como persona. ¿Llegaron a ver ese caso? ¿Vieron por la tele? ¿Lo vieron? Bueno, eso fue un hecho que sucedió acá en Empanada de Don Vito, eh, donde, como les había explicado, entró una clienta, le trató súper mal a la chica que atiende, le dijo de todo, y eso, por ejemplo, no está bien. No se hace, porque el trabajo no desmerita a nadie, ¿verdad? Y cada uno trabaja porque necesita, ¿verdad? Y tampoco es bueno maltratarle, ya sea verbal o físicamente a la persona que te está atendiendo. Eso va desde la limpiadora hasta lo más alto grado en cuanto a cargo se refiere, que todos somos iguales y no porque tengamos un cargo menor tengamos que estar aguantando que personas nos maltraten y eso. Bueno, lo que sí que eso fue viral, se le escrachó a la persona. Por eso es lo que yo le repito y le vuelvo a recalcar que uno debe de atender y cuidar su forma de comportarse, ¿verdad? Porque todo eso el día de mañana eh, te juzga la sociedad. ¿Me escuchan bien? ¿O me sigue saliendo entrecortado, Lili? ¿Me escuchan? Lili, Diana. Ah, porque Lili me dice que sale entrecortado. Vamos, la disculpa del caso si es por el internet, ¿verdad? Si no me escuchan bien. Pero cualquier cosa voy a crear un grupo y cualquier duda que tengan, ahí vamos a estar aclarando. Bueno, ¿qué es la creencia? Una creencia es una idea que es considerada verdadera por quien lo procesa, por quien lo profesa. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando uno cree en algo. Por ejemplo, cuando es devota, qué sé yo, de la Virgen de Capupé, eh, o de otras creencias que uno lo acepta como verdadero. Entonces, es algo que uno practica como válido en su actuar o en su desempeño cotidiano de la vida, ¿verdad? Cuando uno cree en algo y es devoto de eso, ¿verdad? Eso es una creencia. Principios de la ética. Los principios de la ética son reglas. Y cuando hablamos de reglas, no podemos referir al reglamento interno de la empresa en el que el día de mañana, ya sea ustedes que van a prestar servicios profesionales o normas que orientan la acción de un ser humano. Y cuando hablamos de acción de un ser humano, siempre vamos a hablar del comportamiento de la persona dentro del lugar donde va a ofrecer sus servicios como profesional, cambiando las facultades espirituales, racionales. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo amar al prójimo, no mentir, no desearle el mal a los demás. Entonces a eso se refiere los principios de la ética.
Son reglas o normas que orientan el actuar del ser humano dentro de una sociedad. ¿Cuáles son esos principios? De humanidad, autonomía. Cuando hablamos de humanidad siempre vamos a hablar acerca del amor hacia el prójimo, ¿verdad? Y que nuestro país, por ejemplo, es bastante solidario en ese sentido. Cuando alguien tiene problemas se colabora y cada uno da hasta lo que no tiene para poder ayudarle al prójimo que necesita. Autonomía, que es autónomo de tomar sus propias decisiones, ya sean éticas o antiéticas. El principio de la igualdad, todos somos iguales en todos los sentidos, nadie es más ni menos que otro. Solidaridad, ser solidarios con el prójimo, el respeto y por sobre todo la puntualidad, que eso habla de la persona en sí. Y acá tenemos dos dibujitos. Uno está el ángel y el otro el diablo. El ángel que te dice no hagas, no hagas, no hagas, y el diablo que te dice hace, hace, hace. Pero como siempre digo, está en uno. En decidir si quiere o no hacer esa conducta antiética. Se va a acabar nuestro tiempo. Se acaba nuestro tiempo del primer LIM. No sé si tienen algún receso o tuvieron receso con el profe Marcelo de 10 minutos y luego nos volvemos a conectar o vamos a hacer de seguido hasta que terminemos. Depende de vos nomás, profe. Y bueno, ahora se corta este link y entonces van a tener que entrar en el segundo link. A ver, Ok. ahora son las 8 menos 20. Y se pueden conectar y 50 en el segundo. Ok, Entonces le da un dale, tiempito pues. de 10 minutitos para arrancar y 50. A ver, 40, 45, sí, 50. Nos conectamos en el segundo enlace. Ok, profe. Dale.